Hicieron hermanos de Dios, amén, bendecidos y bendiciendo. Ayer entramos en el concilio de Jerusalén, primer concilio que existió en la primera iglesia. Así que Pablo y Bernabé subieron ¿a dónde? Donde estaba Pedro y Santiago, a la iglesia, a sus hermanos, y van allá a comentar un caso. ¿Cuál es el caso que van a comentar ellos? Resulta que se había convertido una secta de los fariseos, era una secta, se habían convertido al cristianismo. Era un gran milagro, o sea, ya eran cristianos los fariseos, pero estaban exigiendo que para poder salvarse necesitaban circuncidarse primero. O sea, hacerse judíos a través de ese rito y ahí se podían salvar. Pablo dice que eso no está bien, que así no es. Que no es necesario que lo hagan para salvarse, que basta la fe en Jesús para salvarse. Ese es el argumento de San Pablo. Somos salvos por medio de la fe en Jesús. Pero había ese tema. Se habían convertido y era algo pues maravilloso que fariseos, judíos practicantes, ahora se convirtieron al cristianismo, aceptaron a Jesús. Ahora ellos, con la autoridad pues que tenían, querían obligar ellos a todo gentil que se tenía que circuncidar para poder salvarse. O sea, pasar por el rito de ¿qué? De la circuncisión. Pablo dice que no. Y verdad que no. Entonces van a discutirlo ¿con quién? Con Pedro y Santiago. Entonces por eso suben a Jerusalén a contar el caso. Y la lectura de hoy habla sobre esto. Y habla sobre cómo concluyen ellos lo que tienen que hacer los gentiles. Que ya no tienen que circuncidarse para salvarse. A veces, mi querido hermano, nosotros nos metemos en tremendas prácticas hacemos tú y yo a veces, y queremos que al no hacerlas, perdemos la salvación. Hay cosas que no afectan la salvación, otras que sí. ¿Qué afecta nuestra salvación? El pecado. Amén. Si tú vas por la misa, un ejemplo, y no te arrodillas, otro si tú no lo haces porque pues estás enfermo o alguna cosa, eso no afecta tu salvación. Si tú vas a la iglesia, a la misa y levantas la mano del Padre Nuestro, no afecta tu salvación, o si la afecta. Si cantas o no cantas, no afecta tu salvación. Si aplaudes o no aplaudes, no la afecta. ¿Qué la afecta? El pecado. El pecado sí afecta nuestra salvación. Entonces, ¿qué pasaba en aquella época? Pablo y Bernabé dijeron, no, si no circuncidan no pasa nada. Eso no afecta a su salvación, para nada. Ellos han creído en Jesús, ya son salvos. Son salvos por creer en quién, en Jesús. No son salvos por practicar ¿qué? La circuncisión, que era lo que el judaísmo, que era lo que ellos querían. Recuerda, era una secta de los fariseos, bien radicales, y ya es un milagro que sean cristianos, es un gran milagro. Ahora ellos, como estaban acostumbrados a mandar, a dar órdenes, ahora van a exigir, bueno, nosotros somos cristianos, pero exigimos que para salvarse, primero que se hagan judíos y después cristianos. Bernabé y Pablo dijeron, no. Escucha la lectura, bien linda esta lectura, que habla sobre esto, bendito sea Dios. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros. Escucha esto, a los apóstoles y a los presbíteros. Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Aquí está hablando ¿quién? El apóstol Pedro. Para que los gentiles, no, aquí está hablando Pedro. Aquí está hablando Pedro, santo Dios. Vamos a leerlo. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del evangelio y creyeran. ¿Qué es lo que hacía Pedro? ¿Predicaba qué? La palabra de qué? Del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La buena noticia. ¿De quién? De Jesús. Eso hablaba Pedro, Pablo, todos hablaban esto. Y yo siempre digo esto, aquí quiero hacer un paréntesis.
Tú y yo, ¿qué predicamos a los demás? ¿Qué palabra? El más, nosotros cometemos un gran error a veces, nosotros los cristianos, católicos, marianos. Y te voy a poner un ejemplo. Tenemos que predicar ¿qué? La palabra de ¿qué? Del evangelio. Amén. ¿Se habla de quién? De Jesús. Y ya te cuento esto. Mucha gente a veces cuando va donde un enfermo, alguien que está enfermo, Jesús ¿qué dice? Ve, impone las manos, ¿cierto? Al enfermo. ¿Para que él sane? ¿Quién dijo eso? Jesús. Y a veces uno va del enfermo y tiene una enfermedad y dice, no, yo también la tuve. Y sufrí mucho con esa enfermedad. Ah, eso es terrible. Esa enfermedad es dolorosísima. Ve dónde está el médico. Tómate tal medicamento. Y somos cristianos católicos. Y ahí cometemos un error gravísimo. Sin mala intención, claro. O de pronto estamos un enfermo. Nos llama un enfermo que tiene cáncer. Y entonces nos lleva a un familiar. Y no te va a hablar el evangelio. Le decimos a la hermana, ¿sabes qué, hermanita? Un amigo mío murió lo mismo. De cáncer. ¿Será que eso es predicar el evangelio? ¿Y cuántos lo han hecho? ¿Cuántos lo han hecho? Es que el gran problema es que hablamos de nosotros, no del evangelio. Es un gran error. ¿Qué hacía Pedro? Les predicaba aquí la palabra del evangelio. O sea, el mensaje de Jesús. Tú te llamas a hablar de Jesús, no de ti. Pero a veces hablamos de nuestras limitaciones. Por ejemplo, alguien está queriendo por un milagro. Sanarse, prosperar, ser libre, casarse, en fin, milagro. Y tú vas donde él y él ve hablar tú de Jesús, que crean ese milagro. Y dice, no. Como tú no has logrado el milagro, la bendición, habla de tus limitaciones. Es que el mensaje no es el tuyo. ¿De quién es el mensaje? De Jesús. Mira lo que es el texto. Ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra de quién? Del evangelio. De mi boca, dice Pedro. Que hay que hablar el evangelio. Así, ni lo creas. Ojalá lo creas completamente. Pero habla el evangelio. Habla el mensaje de Jesús. Eso es lo que produce fe y esperanza en los demás. El lunes, bendito sea Dios. Todo esto va en secuencia, bendito sea Dios. El lunes, nos contaba el lunes la palabra de Dios, que había un hombre, que yo lo he mencionado varias veces, sino que esto es muy importante, mi querido hermano, que había un hombre que había nacido, ¿qué? Sin poder caminar, que nunca había andado. ¿Recuerdan? El lunes. Y que estaba escuchando las palabras de Pablo. Pero Pablo no hablaba de él. ¿Hablaba de quién? De Jesús, que estaba aquí resucitado. Días atrás, Pablo dijo esto: yo esto lo recibí y lo transmito a ustedes, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que Cristo fue sepultado, según las Escrituras, que Cristo fue levantado entre los muertos, según ¿qué? Las Escrituras. Eso hablaba Pablo. Seguramente Pablo a ese enfermo que estaba ahí le dijo, ¿sabes qué, hermano? Por las llagas de Jesús, tú fuiste curado. ¿Quién dice eso? La Biblia. Isaías 53:4. Las Escrituras. Pablo hablaba las Escrituras. Tú y yo, ¿qué hablamos? Vamos de un enfermo y él ve a orar por él para que se sane. O hablar de la Escritura. Hablamos de otras cosas. Ay, esa enfermedad es terrible. Yo la sufrí. Casi me mata esa enfermedad. Ve dónde está el médico. Primero habla de Dios. Y somos supuestamente cristianos, católicos, marianos. Pablo le habló a él de Jesús. Y dice la Biblia el lunes, que estaba escuchando a Pablo. Y Pablo hablaba de Jesús, de lo que estaba escrito sobre Jesús. Nada más. Mas Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y dice la Biblia el lunes, el evangelio, la primera lectura, que Pablo, viendo en ese hombre una fe capaz para obtener la salud, le dijo, levántate y anda. Y ocurrió el milagro. Se levantó y empezó a andar. Hoy Pedro dice, yo fui
escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Y ellos creyeron. Mi pregunta es, tú y yo, ¿qué mensaje estamos llevando a los demás? ¿Hablamos de nuestras limitaciones, las nuestras? ¿De lo que pensamos, creemos, o hablamos de Jesús? Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, vas a ver hombres que hablaban de Jesús, nada más. Es que hay que volver al evangelio puro, mi querido hermano. El evangelio se ha ido deformando, ¿sí? No el evangelio, quien lo transmite. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles y lee a estos hombres, oye a Pedro, Santiago, Pablo, Bernabé, cuando Sila, Felipe, dice, wow. ¿Y por qué no hay gente como ellos ahora hoy en día? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, uno ve a estos hombres llenos de Espíritu Santo, llenos de fuego, llenos de pasión, llenos de entrega, y a todos los matan. Eran apasionados por el evangelio y todos mueren. ¿Y tú y yo cómo estamos hoy en día? A veces nosotros, mi querido hermano, no hablamos el evangelio. Hablamos otras cosas aparte del evangelio. Hablamos de nuestras limitaciones, de nuestras dudas, de nuestras imposibilidades. Como no hemos alcanzado algo de parte de Dios, eso transmitimos a los demás. Es un error gravísimo, mi querido hermano. Una vez el apóstol Pedro, que está hablando hoy, en el concilio de Jerusalén, llegó a un lugar y había un hombre que se llamaba Eneas, que llevaba 8 años enfermo. ¿Lo recuerdan? Eneas. Cuando Pedro lo vio, le dice, Eneas, Jesucristo te sanó. Leo la Biblia. Y lleva 8 años enfermo. Mira el lenguaje de ellos. Ahora, ¿cuál es nuestro lenguaje? Hablamos como ellos. Yo todos los días que leo la Biblia, me encanta leer la Biblia, digo, Señor, auméntame la fe, porque a mí me hace falta fe. Cuando uno ve hablar a Pedro, a Pablo, a Bernabé, a Felipe, a Juan, a Silas, a Esteban, digo, wow, qué gran fe. ¿Cómo hablaban? Mira Pedro, Eneas, Jesucristo te sanó. ¿Qué lenguaje es ese? Lenguaje de fe. Amén. Hoy va a decir Pedro que esa fe purificaba ¿qué? Sus corazones. Amén. Dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. Aquí habla ¿quién? Pedro, primer papa. Amén. De que Dios derramó el Espíritu también sobre ellos. ¿Y quién eran ellos? Gentiles, paganos, otras religiones, otras creencias. Mas Pedro va a decir, ¿y quién soy yo para oponerme a Dios? Y dice, y Él ha estado purificando sus corazones por la fe. ¿Qué significa esto? Esa palabra fe que la hemos mencionado todos estos días. ¿Recuerdan? El lunes fe, martes fe, ayer fe y hoy fe. Dos letricas. Purifica la fe, el corazón. ¿Qué es el corazón? ¿Qué hay dentro de nosotros, mi querido hermano? Cuando hay fe hay confianza en Dios. Yo lo he dicho muchas veces. Y no está purificado por la fe. Es más, somos salvos por medio de la fe. ¿Por qué pues ahora intentan tentar a Dios queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No creemos que lo mismo que ellos, que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Amén. Y te hago una pregunta. Tío, somos salvos ¿por qué? Aquí lo dice Pedro. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Jesús, o sea, la fe en Jesús. Amén. Y termino con esto ahora sí, porque el Padre está acá ya, bendito sea Dios. Aquí surge un problema. Empezó ayer y hoy se termina el problema. Y termino con esto. La secta de los fariseos, que eran judíos,
se habían convertido al cristianismo. Amén. Y era un milagro grandísimo, claro. Judíos, fariseos, hablaban cristianos. Pero ellos exigieron a la iglesia de que tenían que circuncidarse para poder salvarse. Y Pablo y Bernabé se enojan. ¿Cómo así? Basta que tengan fe en Jesús y se salvan. Amén. Y se salvan. Bueno, y va a hablar la lectura sobre el espíritu que cae sobre el uno y los otros. Y mira, a veces entre ciertos grupos de la iglesia, esto pasa a veces, hay gente que cree que tiene la propiedad privada del Espíritu Santo. ¿Usted cree en eso? Dentro de la iglesia. Increíble. Dentro de la iglesia católica hay grupos que no. Nosotros aquí somos los mejores. Mira, tanta gente. Y esto, los mejores. Y se creen que tienen la propiedad privada del Espíritu Santo. No. El Espíritu se mueve como quiera y con quien quiera. Amén. Y hace lo que se le da la gana. Bendito sea Dios. Amén. Hermano, los dones que Dios recibimos vienen no por méritos. ¿Saben ustedes? Son un regalo. ¿Y quién nos da? Y no porque lo merezcamos. No. Y Él trabaja con lo que hay, no con lo que no hay. Amén. Por eso Pedro dice, wow, me sorprendo que invocamos espíritu y cayó también sobre ellos. ¿Quién eran ellos? Gentiles, paganos. Y cayó el Espíritu Santo. Pero a veces en los grupos pasa eso. Y ningún carisma es mayor que otro. Amén, escuchen eso. Ninguno. Amén. Porque todo carisma es ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mira, yo a veces cuando yo veo a ciertos católicos, por ejemplo, hablando mal de un pastor, digo, wow. ¿Qué tal que estés blasfemando contra el Espíritu Santo? Es un pecado imperdonable, según Jesús. No digan nada, ora por él. Un pastor, habla un pastor, no es católico, pastor, para ir al otro extremo. Y hablando mal, no mira esos, es un show. Wow. Imagínate tú. Un pecado imperdonable. Si tú ves Hechos de los Apóstoles, vas a ver milagros, sanaciones, muertos levantarse. Eso es un show. Eso es un show. Vas a ver hablar en lenguas. Eso es un show. Pero algunos dicen que eso es un show. Puede estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Y te puede estar condenando por eso, mi querido hermano. Más bien ora. Amén. Ora y ora. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Siempre.